¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Hermanos, estamos hoy en el último domingo de Adviento, en este último domingo de 40 días simbólicamente, de, en los que esperamos, como todo tiempo de preparación, la llegada de la Navidad. 40 días estuvo el Señor en el desierto en su preparación, 40 días, bueno, se supone que iban a ser 40 días de preparación en el desierto para entrar a la tierra prometida, fueron 40 años, pero bueno. 40 días entonces en los que de manera nosotros simbólica esperamos en preparación con la misma piedad y con la misma devoción la venida del Señor, como lo hacemos también en Cuaresma, 40 días de preparación para la celebración de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y hermanos, se me hace muy bonito que en este domingo en particular podamos hacer eh, eh, una pequeña recapitulación de la historia de la salvación que el Señor nos ha mostrado a lo largo de esta semana que hemos tenido nuestras noches invernales. Siempre se me hace interesante cómo no es por hacernos distintos ni por el afán de simplemente ser eh, fieles a nuestra tradición luterana, pero se me hace distinto el espíritu de las noches invernales al de las posadas. Porque si bien en las posadas, pues sí está la palabra de Dios de alguna forma medio vedada, luego es más fiesta que, que preparación, ¿no? Y nosotros en las noches invernales, el Señor ha enseñado a nuestra iglesia y a nuestra tradición en general, pues siempre es una oportunidad para estudiar la palabra y si se puede de manera especial y constante, como lo hacemos en este tiempo. Y hermanos, ¿por qué es importante esto? Pues porque nosotros luego como cristianos que no nacimos en el contexto hebreo del pueblo de Dios, como que tendemos a mucho a olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tendemos mucho a olvidar lo que el Señor ha hecho en las edades precisamente porque como que nuestra historia cristiana empieza pues desde que empezamos a venir a la iglesia hasta ahorita, ¿no? Me acuerdo de los años que tengo siendo cristiano, de los sermones, de las historias, etcétera, etcétera. Pero hay veces que se nos olvida, hermanos, lo siento muchas veces porque precisamente no le damos importancia a todo, por ejemplo, todo lo que sucede en torno, por ejemplo, a la Navidad, a la Semana Santa, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso ustedes se darán cuenta que una de dos, ahí depende de la iglesia, ¿verdad? Pero una de dos, o el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua y Semana Santa y todo eso, o son los más concurridos o son los más vacíos. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Pues porque como la gente se enfoca en nada más eh, lo cristiano de su propia vida, de su propia cotidianidad, pues a la hora que hay vacaciones, pues como la iglesia nada más es parte de su vida, pues entonces lo dejan de lado, ¿no? Lo dejan como algo secundario. Sin embargo, las palabras de la Madre del Señor, hermanos, que encontramos hoy en nuestro pasaje en San Lucas 1, del 39 al 56, nos hacen mirar de una forma distinta, hermanos, a nuestra relación con nuestro Dios, con su proyecto de salvación y con la vida de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Pues porque la Madre del Señor nos enseña aquí con sus palabras lo mismo que nos enseña Ana en su oración en la primera parte del libro de Samuel,
lo mismo que cantó Marián y Moisés al salir de Egipto. Nuestra historia cristiana como individuos es parte de un proyecto mucho más grande y más excelso de lo que nosotros podemos comprender en nuestra vida. Y la vida cristiana, hermanos, y la fe cristiana no es nada más parte de nuestra vida. Nosotros somos parte del gran proyecto de salvación que el Señor estableció desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura. Nosotros somos parte de esta historia, somos pequeños piezas, pequeños ladrillitos en este edificio que llamamos pueblo del Señor. Y hermanos, yo creo que no hay ejemplo más claro de esto que estoy diciendo, como decía, que las palabras de la Madre del Señor. Nosotros meditábamos sobre diferentes personajes, hablábamos de Zacarías, hablábamos de Elizabeth, hablábamos de San José, hablábamos de María en los últimos 2 días. Y todas estas historias tan bonitas, hermanos, que vemos cómo el Señor actúa de manera individual en cada uno de ellos, cómo el Señor trastoca lo que decíamos, ¿no? Un tema como medio común, la afrenta que cada uno de ellos vivía. Y sin embargo, hermanos, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en Adviento, en Cuaresma, ¿cuál es la afrenta que está contra nosotros? Nos damos cuenta que somos parte de un proyecto más grande en el que decíamos, me parece que fue el viernes o el jueves, en el que el proyecto del Señor es quitar la afrenta de la humanidad. ¿Sí? ¿Y cómo lo veo yo en mi vida? Pues cuando el Señor quita esa carga, cuando el Señor quita esa culpa de sobre mis hombros. ¿Sí? Y hermanos, cuando llegamos entonces a las palabras de María, vean cómo es prácticamente como si fuera una cita textual del canto de Ana, en el que iniciamos con una alabanza. Engrandece, dice el versículo 46, engrandece mi alma al Señor. Esa palabra, hermanos, engrandece es la que nosotros conocemos en latín como el Magnificat. Así se llama esta alabanza que de hecho la tenemos en alguna de las liturgias por allí. Sí, es muy, muy interesante que la tuviéramos más presente, porque eso de magnificar en nuestra alma al Señor es, hermanos, lo que nosotros anhelamos que en nuestra vida cristiana suceda todos los días y que sea como nuestro proyecto de vida. ¿Por qué, hermanos? Pues porque nos enseña San Juan Bautista, nos enseña el apóstol San Pablo, nos enseña nuestro Dios, que es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Y hermanos, la única forma en la que el Señor puede magnificarse en nuestra vida es si nosotros decrecemos. Porque hermanos, el mismo Señor Jesús nos dice después, ninguno puede servir a dos señores. Y no puedes vivir una vida para ti y una vida para el Señor. Y eso nos debe quedar muy claro, hermanos. No puedo vivir una vida para el Señor si también la estoy viviendo para mí. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de tantos aspectos tan interesantes, un día les prometo que me voy a poner a pensar en este tema. Tengo por ahí un tema, un aspecto en el que quiero conjuntar mi filosofía y mi teología a propósito de esto. Eh, pero cuando nosotros consideramos, hermanos, nuestra vida y lo que el Señor diseña y prepara para nosotros en nuestras distintas vocaciones como maestros, como alumnos, como ingenieros, como empleados, como patrones, etcétera, etcétera. Hermanos, no, hay veces, como decía yo al principio, que lo vemos al revés. Yo soy un ingeniero cristiano, ¿no? Como para ti una ingeniera cristiana. O yo soy un profesor cristiano. Hermanos, qué bonito se oye esto y no digo que esté mal. Pero lo que aprendemos con las palabras de la Madre del Señor en el pasaje de hoy, en este Magnificat, es que no podemos ser hijos de Dios si nos limitamos a ser maestros cristianos, ingenieros cristianos, trabajadores, bueno, les dicen colaboradores, ¿verdad? Colaboradores cristianos.
Porque lo que dice, hermanos, lo que el Señor hizo en la vida de Ana, lo que el Señor hizo en la vida de Zacarías, de Elizabeth y de la madre del Señor, no es hacer los maestros cristianos, ingenieros cristianos, sino cristianos que son maestros, cristianos que son empleados o colaboradores, cristianos que son, porque hermanos, nuestra identidad es ser cristianos. Porque hermanos, esta vueltecita, si nosotros no la hacemos, si ese Magnificat, es la palabra latina, no se da en nuestra vida, hermanos, ¿qué creen? Terminamos siendo idólatras. Porque en lugar de adorar al santo ser, Hijo del Altísimo, que nació de ese dichoso vientre, ¿qué creen que terminamos haciendo? Terminamos adorando al vientre que llevó a la salvación del mundo. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros cristianos hacemos tonterías semejante? Porque yo le doy gracias al Señor, hermanos, vamos a transportarlo a nuestra vida, le damos gracias al Señor por nuestro trabajo, le damos gracias por nuestra preparación, le damos gracias por sus bendiciones, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué chistoso es, hermanos, que en tiempos, como decía yo, de vacaciones, ahorita de que no hay clases, no hay actividades y todo eso, ahí luego sale si soy un maestro cristiano o si soy un cristiano que se dedica a la docencia. Pues voy a usar el ejemplo mío. Porque si, hermano, ser cristiano nada más es una parte de mi vida, digo, ¿cuántas cosas de nuestra vida no quitamos de en medio? Luego, hermano, sale lo que me identifica. Y fíjense, hermanos, yo he pensado a propósito de esto, ayer estaba hablando con una persona que está pensando en el ministerio, ¿no? Y son situaciones, pues, económicas, de ocupación, la vida que va absorbiéndolo a uno, ¿no? Y yo le decía, pues es una persona evidentemente creyente como para estar pensando en servir al Señor en el ministerio, pero yo le decía, es que luego son excusas nada más. Deja de ponerte en medio, quítate para que el Señor se glorifique. Porque hermanos, sí, y fíjense, porque la vida en el ministerio es una consagración particular y permanente. Y cuando yo pensaba a propósito de, por ejemplo, mis navidades, mis Semanas Santas, les voy a decir una cosa, hermanos, yo como individuo, nunca en mis 31 años he celebrado Navidad en la playa. Jamás. Y de hecho, en mi familia, hoy podemos decir que tenemos adornado en nuestra casa. ¿Por qué creen? Pues porque resulta que aquí, y no adornamos mi casa, adornamos el lugar de la misión. Siempre nuestros árboles de niño, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero varias veces. O no había árbol o se quedaba desnudo. ¿Sí? Hermanos, yo nunca he salido de vacaciones en Semana Santa. Jamás. ¿Por qué, hermanos? Pues porque si en un momento me tengo aquí mi disfrute y tengo aquí al Señor y mi salvación y escojo aquí, estoy haciendo lo que muchos hacen, adorando a la Madre del Señor y no al Señor. Adorándome a mí mismo antes del Salvador que se supone vive en mí. Y hermanos, de tal manera que aunque nosotros dijéramos en nuestro oficio continuamente, que no lo hacemos por a lo mejor por costumbre, aunque nosotros dijéramos engrandece mi alma al Señor, no es cierto, porque el engrandecido eres tú. Y hermanos, no podemos engrandecer al Señor en nuestra vida si nosotros estamos muy grandecitos. Qué situación tan interesante, ¿verdad, hermanos? No puedo yo decir engrandece mi alma al Señor
si lo estoy diciendo para engrandecerme a mí mismo? Si me hago muy cristiano para engrandecer al Señor en mi vida, no estás engrandeciendo al Señor, te estás engrandeciendo a ti. Y o le engrandeces a Él o te engrandeces a ti. Y hermanos, ¿qué situación tan especial podemos encontrar nosotros en esta palabra? Porque hermanos, yo les puedo garantizar, aprovechando que ahorita acabamos de pasar hace como 15 días, ¿no? El 12 de diciembre, ¿no? Esta fiesta mexicana. Cada que sale el tema y yo puedo platicarlo con alguien, yo puedo pelarme con alguien, les digo, esa aberración a la primera que ofendería es a la madre del Señor. ¿Cómo te atreves a ponerla a ella enfrente? Al ponerla a ella más alta y más sublime que al Dios su Salvador. Y hermanos, yo estoy seguro, lo bueno es que el Señor la llevó a su presencia y a ella no le importa nada de lo que suceda aquí. Pero si ella se diera cuenta, hermanos, como mamá se los agarraría a chanclazos. No sé si saben que las mamás del Medio Oriente sí agarran a chanclas, de ahí los sacamos. De seguro a los hermanitos de Jesús ella se los agarró una que otra vez a chanclazos. Pues qué bueno, y ojalá eso pasara. Y si de verdad viniera como dicen que viene, se los agarraría a todos porque eso, hermanos, toda esa idolatría, toda esa celebración a una mujer está haciendo todo menos magnificar al Señor. Y eso es exactamente lo que sucede en nuestra vida. Me decían, ayer estábamos cenando y estábamos platicando y todo, y me decían, es que vete a, a Estados Unidos y que quién sabe qué. Y digo, o sea, opciones no me faltan y ganas no me sobran, pero no se trata de eso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros lo aterrizamos a nuestra vida, hermanos, muchas veces les he dicho de pedrada indirecta, ¿sí? Yo sé tirar así con arco. No sé si saben los beisbolistas, ¿no? Que tiran así para que no llegue directo, sino de la vuelta así, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Que yo no me canso, que yo no trabajo, que yo no quiero vacaciones, que yo no me meto en problemas con mis jefes por decirles que no voy a trabajar los miércoles y los lunes en la noche, que no pierdo dinero por nada más trabajar medio turno, por no afectar las tardes. Pero hermanos, en esos detallitos tan intrascendentes, como el trabajo, los horarios y lo que ustedes quieran, ahí es donde vemos, hermanos, poco a poco, cómo el Magnificat tiene problemas de suceder en nuestra vida. Porque no puedo magnificar al Señor y exaltarlo si me enaltezco a mí mismo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y hermanos, ¿saben qué es lo más triste? Porque uno está ahí de necio, dice y dice a lo menso, hasta parece, busca al Señor, no faltes, llega temprano. ¿Por qué creen que uno está ahí como pastor, está de necio, dice y dice lo mismo? Porque hermanos, si en nuestra vida no magnificamos al Señor por magnificarnos a nosotros, no puede suceder lo que dice el versículo 47. Y si en mi vida no magnifico al Señor, no podré regocijarme en mi espíritu en Dios mi Salvador. Y hermanos, ¿por qué creen que estamos de morado? Es lo único, es lo segundo más de luto que tenemos en nuestros colores. ¿Por qué creen que son 40 días de preparación igual? Se supone que igual de sacrificiales que los de Cuaresma. No hay diferencia técnicamente, hermanos,
entre Cuaresma y Adviento, nada más que nosotros somos medio muy evangélicos y cantamos puros himnos de Navidad bonitos, ¿verdad? Pero es el mismo espíritu, se supone que es lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no podemos llegar nosotros al gozo de la Navidad, a regocijarnos en Dios nuestro Salvador que se hizo carne y habitó entre nosotros, como el día tan hermoso de Navidad, si primero no te doblegas para engrandecer verdaderamente al Señor. Y hermanos, ¿por qué creen que todos los oficios los iniciamos con nuestra confesión de pecados? ¿Por qué las dos fiestas del año cristiano las iniciamos con morado y con 40 días de preparación? Porque si, hermanos, si no doblegamos nuestras rodillas y como dijo San Juan, si no menguamos nosotros a través de la confesión, a través de poner al Señor en primer lugar y en único lugar de nuestra vida, no podemos acceder al regocijo en nuestro espíritu, en Dios nuestro Salvador. Hermanos, ¿por qué creen que para muchas personas ser cristiano no es un gozo, sino es una tradición o es una carga? Pues porque no han magnificado al Señor en sus vidas, porque no han enaltecido al Dios de los hebreos en sus vidas. Y hermanos, lo más triste, y lo hemos dicho muchas veces, si quieres seguir adorándote a ti primero antes que al Señor, pues más vale que le eches ganas para regocijarte contigo mismo y para darte el gozo y alegría que el Señor te ofrece. Qué triste, hermanos, es ir muchas veces a un mundo al que no le interesa dar gloria al Señor y en consecuencia, hermanos, no podemos hablar de salvación en ese lugar. No hay gozo que darles. Como lo decíamos, ¿se acuerdan? En la Navidad. La Navidad no es una época de gozo ni de esperanza, hermanos, si el Señor no es magnificado en nuestras vidas. Por eso, hermanos, al final de estas 4 semanas, estos 40 días simbólicos, en el que de una u otra forma nuestro objetivo ha sido magnificar al Señor en nuestras vidas. Nuestra oración ha de ser entonces que el Señor nos ayude a magnificarlo en nuestras vidas, a reducirnos nosotros, a quitarnos nosotros, a menguar nosotros para que el Señor crezca, para ya no vivir una vida que incluye al cristianismo, sino vivir una vida cristiana que incluye mis demás actividades. Hermanos, hagan eso y van a ver cómo sus prioridades cambian y cómo su vida espiritual cambia. Si trabajo está primero, el gozo del Señor va a estar al último. Si el dinero está primero, el gozo del Señor va a estar al último. Pero si, como dijo la Madre del Señor, hermanos, en nuestra alma engrandecemos al Señor, qué hermoso es el fruto tan precioso que nos aguarda en Navidad, hermanos, que hemos de celebrar en 2 días, cuando nuestro espíritu se regocije en el Dios que sí es para nosotros nuestro Salvador. Y dijo la Madre del Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque nos llamas en este tiempo de una cuaresma navideña, Señor, a menguar, a dejar de vivir para nosotros, Señor, a dejar de enaltecernos, Señor, a dejar de vivir para nosotros, a dejar de vivir para nuestras expectativas y deseos humanos, Señor, para aprender en nuestro crecimiento cristiano a poco, Señor, como lo hizo la madre de tu Hijo, a ir enalteciendo, Señor, a ir exaltando, a ir magnificando tu nombre en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, como te pedimos todos los días en nuestra confesión, a verdaderamente magnificar tu nombre, Señor, como tú anhelas, Padre. Ayúdanos, Padre, a nosotros de crecer para que tu nombre sea glorificado y magnificado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, en los diferentes llamamientos que haces para nuestra actividad cotidiana, Señor. De manera que, habiendo decrecido nosotros y habiendo enaltecido tu nombre, Señor,
verdaderamente podamos venir al día de Navidad, podamos venir, Señor, al gozo y a la alegría, a este regocijo en nuestro espíritu, Señor, que nos traerás en el día de Navidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra confesión de fe y nuestro himno sea engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nació en Belén. Amén. Cantamos el siguiente himno para continuar. Con antorchas da luz al establo, con antorchas vayamos correr. Nació Cristo, venir y adorarle, María nos llama, contemplarlo, ven, ven, ven y verás al niño, ven, ven, ven a ver al Señor. Dile a los otros que se apresuren, diles que vengan al niño a adorar. Uno por uno venir a su lado y en silencio admirarle. Ven, ven, ven y verás al niño. Ven, ven, ven a ver al Señor. Ha nacido el verbo de vida, ha nacido del mundo la luz. Demos gloria al que ha visitado y vive y reina entre nosotros. Ven, ven, ven y verás al niño. Ven, ven, ven a ver al Señor. Iba a... Sí, dejé la vinatera abajo, mamá. No, así ya. Debe servir directo.